Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Su rica gastronomía guayaquileña no solo se basa en su infinita variedad de mariscos que vienen de sus playas y manglares. Por ser el hogar de migrantes nacionales y extranjeros, se creó una fusión gastronómica nacional que combina su identidad cultural con estándares internacionales, convirtiéndose en el corazón de la cocina ecuatoriana. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que 1000 imágenes. Bien, pues parece ser que ya vamos a empezar, ¿no? Buenas tardes con todos las personas que están ahorita escuchando esta Feria Nacional del Libro, lo que es Guayaquil. Se me ha dado a mí el honor, gracias Pavel, tanto que te veo por ahí, que estás ya listo, ¿no? Estamos todos ya a punto, ya empezando. Estamos listos, sí. Estamos listos ya. Bien, de San Francisco de Lenín, Pavel Saltos, como él de haber dado este honor de presentar este libro, un gran amigo que lo conozco hace tiempo, médico, incursión en el mundo de las letras, este mundo difícil de la literatura, porque no cualquiera se atreve a escribir, mucho más lo que es presentar y publicar un libro que transciende por su contenido, como vamos a ir viendo en el transcurso de estos minutos que nos brinda la feria. Pavel, un manabita, radicado temporalmente en Quito, con su hace pocos meses me manifestaba de que tenía un libro y justamente a mí me llamó la atención el título mismo, ¿no? El célibe de San Francisco. Nosotros sabemos qué significa célibe, que una persona que prácticamente renuncia a todo lo que es una vida, se puede decir, matrimonial, de relaciones, de pareja y todo eso. Y San Francisco, pues el santo franciscano, que la iglesia lo conoce como el pobrecito de Asís, San Francisco de Asís. La gente se preguntará qué tiene que ver el título con el libro. Se diría que es un libro religioso, será un libro católico, será un libro de historia del celibato de la iglesia. Y vamos a ir abarcando poco a poco estos puntos, ¿no? Tampoco vamos a hacer un spoiler porque la gente de pronto va a decir, no, pues ya nos están contando aquí la historia, ¿para qué vamos a comprar el libro? Ya lo escuchamos. Pero no, la cosa es que entre todos participemos. Todo, pues, Pavel, tú que eres el autor, la persona, pues, que dio vida a esta obra, mezcla ficción y mezcla histórica. Y, pues, la tarde es tuya, Pavel. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gran agradecimiento a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, que no dejaron escapar la oportunidad de frente a la pandemia, hacerla en forma digital, y esto es importante porque nos ayuda a los que estamos dedicados ahorita, o los que estamos en la literatura, a poder expresar nuestros puntos de vista y la parte literaria. Bueno, gracias Franklin también por participar y por darme la palabra. Esta novela es una novela histórica, ¿sí? Conocemos nosotros que en el ámbito de la narrativa novelística hay diferentes fases o diferentes matices de una novela. Esta es una novela de carácter histórico. ¿Y por qué yo me voy por una novela histórica? ¿Por qué he tratado de hacer una novela histórica? Porque la historia es una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado. Incluso la historia me fascinó antes que la misma medicina, desde hace muchos años atrás. Y dentro de la historia nosotros podemos encontrar un sinnúmero de acontecimientos que nos permiten entender lo que pasa en el presente y entender lo que puede pasar en el futuro. Y esta novela, dentro de esos ámbitos históricos, el que me llamó la atención mucho justamente es el asunto de la anticoncepción. A la anticoncepción como un proceso sinuoso, como un proceso largo, para que la mujer, para que la pareja pueda decidir cómo planificar su familia, cómo entender el concepto de planificación de familia. Tuvo un proceso muy largo, muy sinuoso, como dije, y me gustó mucho escudriñar qué hizo la humanidad para que actualmente ya nosotros podamos tener
la anticoncepción como un método o como una forma tan normal, lo que antes no era así. Y por eso la historia, mi novela empieza en los Estados Unidos, ¿sí? Transversalmente empieza en los Estados Unidos, va por México, porque México también tuvo un papel muy importante en la anticoncepción, especialmente con el invento de la píldora. Y claro, la parte fundamental de la novela es en nuestro país, es en Ecuador, es donde estos personajes o esta familia de origen irlandés, porque la historia empieza en Estados Unidos, hace su descendiente principal, hace su actividad acá en el Ecuador. Entonces, todo por la de Concepción, que es un tema histórico, sí, obviamente el tema del celibato tiene aquí que ver mucho, especialmente en las fases medias y finales de la novela, pero el tema de la anticoncepción es un tema muy importante, ¿sí? Históricamente, como decía yo, en los Estados Unidos empezó la anticoncepción, las luchas por entender esto de la anticoncepción, hubieron leyes tan que para ahora sería tan descabellado, por ejemplo, el hecho de que una persona que hable sobre anticoncepción tenga que ser detenida y tenga que ser procesada legalmente. Eso pasaba en los Estados Unidos y producto de las luchas femeninas del movimiento, también tuvo que ver mucho ahí, también se pudo lograr que esas leyes que impedían que la familia planifique, que tenían un concepto religioso equivocado, ¿sí? Se logró de que después eso se aboliera y que tengamos ahora, digamos, la libertad de poder escoger los métodos de planificación que queramos, ¿sí? Padre, hay una preguntita. De pronto, ¿en qué momento sí específico te nació esta idea de escribir esta novela, este tema polémico? Porque ya tú bien ahorita en la breve introducción que estamos haciendo, lo que estás haciendo, ¿no?, de tu escritura, es un tema muy polémico. De hecho, sí es un tema que ataca inclusive, como decimos, la doble moral, lo que tú acabas de manifestar, la anticoncepción. Inclusive ayer se vivió un hecho aquí en el Ecuador de que fue vetada totalmente la ley, bueno, abarcando un poquito lo que tiene que ver con estos temas coyunturales, el asunto de la emergencia obstétrica. Por ejemplo, ¿no? Son temas que lo podemos ir tocando un poco de acuerdo al tiempo que nosotros tengamos. Pero en sí, para, digamos, especificar, ¿en qué momento te nació en sí de tratar de tocar este tema tan sensible? Mira, yo soy médico ya casi más de 15 años y en nuestra consulta es muy común todavía observar que vienen pacientes a pedir planificación familiar a escondidas de sus parejas, ¿sí? Es decir, en la actualidad todavía tenemos ese tipo de cuestiones absurdas, eh, a pesar de que tenemos nosotros un cuerpo legal que actualmente defiende la capacidad que tiene una mujer de poder decidir. A ver, hagamos un paréntesis aquí. La planificación familiar no es un asunto solo de la mujer, no debería ser solo un asunto de la mujer, es un asunto de la pareja, es un asunto de la familia, es un asunto de la pareja como tal. Pero culturalmente tenemos el problema este del machismo y claro, en último término, quien decide sobre su cuerpo debe ser la mujer. Entonces yo en la consulta médica hasta ahora veo frecuentemente cómo todavía el tema de la anticoncepción es un tema que hasta cierto punto sigue siendo tabú en ciertos extractos de la población. Entonces, me llamó mucho, hay muchos temas más obviamente, pero este tema me llamó mucho la atención porque veo que a pesar de que hubieron personajes históricos como Margaret Sanger, que fue una enfermera que fue una de las impulsoras de la planificación familiar y de los métodos farmacológicos. Hubieron personajes como Eddie Candy, que también fueron personajes que tuvieron mucho que ver en promulgar la anticoncepción, en este caso en los Estados Unidos. A pesar de todos esos movimientos que hubieron, todavía tenemos en nuestra población ecuatoriana, y yo me atrevo a decir que latina, tal vez mundial, pero más ecuatoriana y latina, estos tabús en cuanto a la planificación familiar.
Todavía incluso, como decía en otra ocasión, hay médicos, hay enfermeras que creen que tienen la capacidad ética, moral de poder decidir por otras personas en cuanto a qué métodos deben utilizar o no, ¿sí? Y incluso tienen a veces la capacidad de decir, no use tales métodos cuando son comprobados hasta la saciedad, científicamente hablando, de que si yo pongo riesgo-beneficio para una mujer, para una familia, lo mejor es planificar, en este caso farmacológicamente, si no hay ninguna contraindicación médica, ¿no? Para eso estamos los médicos que podemos evaluar eso. Pero si no hay ninguna contraindicación médica, lo mejor es usar planificación familiar del sinnúmero de abanico que tenemos nosotros, tanto en el ámbito farmacológico como en el ámbito no farmacológico. Entonces, por eso me llamó la atención y por eso comencé a indagar. En la novela vamos a describir nosotros hechos muy importantes de la anticoncepción, que no los hay fácilmente, que no se los encuentra en cualquier lugar. Por ejemplo, cuando llegó la anticoncepción farmacológica a nuestro país. Y ese fue, Franklin, un tema que casi nadie sabía. No sabían ni en el Ministerio de Salud Pública, no sabían en ninguna parte. Y yo buscando como debajo de las piedras, pude encontrar un libro muy pequeñito, que justamente explicaba el hecho histórico de cómo llegó la anticoncepción. Y la anticoncepción llegó primero a Guayaquil y un año después llegó a la ciudad de Quito en el año 65. Entonces, tampoco fue fácil para el país, para nuestro país, ya hablar de una anticoncepción ya farmacológica. Esos hechos se los recoge en la novela y el autor tendrá que diferenciar también, ¿no?, entre lo que es ficción y lo que es historia. Sí, muy importante lo que acabas de decir ahora último, ¿no? Saber diferenciar cuándo es ficción y cuándo es un libro histórico. De antemano, pues escribir una historia y hacerla novelada, un hecho histórico, no es fácil. No es fácil, hay que tener muchos elementos para poder también cautivar al lector, que de paso ya pues las personas que están escuchando pues, ya tienen el material propio, ¿no? Para decir, ya tenemos la inquietud para leer el libro, trata de una historia de la anticoncepción. Anoche sí, comentábamos con una compañera, una amiga, una enfermera, bien, y comenzamos justamente estos temas, ¿no?, de la concepción, y algo que me llamó la atención, quiero compartir, aquí también Pablo, es sobre, ella me manifestaba que actualmente en el colegio, en la unidad educativa, ya no se ven esas casas abiertas que se hacían anteriormente, con mayor incidencia, ¿no? Hay casas abiertas de educación sexual, casas abiertas o charlas de educación, de prevención del embarazo a los adolescentes. Y ella manifestaba, ¿será que de pronto es que hay una mayor apertura al Internet? Y eso ha hecho que la unidad educativa poco a poco como que hayan venido declinando estas casas abiertas. Tú como autor de este tema polémico, porque sabemos que la anticoncepción es un tema polémico aún, y más que se abarcan las confesiones religiosas tradicionales, más adelante podemos comenzar a profundizar esto, pues, ¿será que de pronto los colegios se han venido limitando? ¿Tú que has investigado este tema? ¿O es que realmente el Internet ya da esta respuesta para tratar de la inquietud de la anticoncepción en los adolescentes? Bueno, la planificación familiar y el conocer sobre anticoncepción no es un problema solo de los colegios, no es un problema solo del Internet. Recordemos que el Internet es el medio menos adecuado para que un joven pueda, un adulto, quien sea, pueda tomar alguna decisión. Porque en el Internet tenemos mucha información y de tanta información verificada, con rigurosidad, por los genes relacionados con eso. En el Internet encontramos información muy incoherente en la mayoría de ocasiones. Entonces, sí, es cierto que no solamente es un asunto del colegio, es un asunto de la familia. Y está a veces mal visto o mal orientado el pensar que los maestros son los principales responsables de este tipo de educación, y no es así. Los maestros, la educación tiene un rol, obviamente, y ese rol es orientar,
pero definitivamente los responsables de que un chico conozca este tipo de cosas y que se hable con los chicos sobre la anticoncepción son los padres de familia, son los cuidadores. Y si los padres de familia y los cuidadores no asumen ese rol, difícilmente se lo podrá hacer. Habrán muchos esfuerzos importantes y eso tendrá que hacérselo, pero, y se lo hace, pero no va a suplir el colegio, la escuela, la educación, lo que un padre, una madre, un cuidador tiene que hacer. Entonces, habrá que revolucionar el asunto de la educación. Probablemente como política de Estado tendremos que hacer una educación emancipadora, y la educación emancipadora no es solo educar a los hijos, a los pequeños. Hay un segmento importante que hay que educar, que son a los adultos. Y en eso sí cumple un Estado importante el Estado. Ahí sí el Estado tiene que cumplir un Estado muy importante, porque el Estado tiene que ser el que emita políticas públicas que permita llegar a esos padres de familia. ¿Sí? Para terminar esta parte, yo soy médico y como médico nosotros también tenemos que dar ciertas charlas sobre educación sexual y sobre anticoncepción en los colegios que están a nuestro alrededor. Y muchas veces nos encontramos nosotros que los maestros, las autoridades, tienen cierto recelo de lo que uno vaya a decir. ¿Por qué? Porque hay miedo de lo que digan los padres de familia. Pero ese miedo que tienen los padres de familia se lo limita o se lo elimina dando charlas, educándolos, peleando con este tipo de cosas que a veces son difíciles. Entonces, yo creo que es importante el rol que tiene el colegio, pero principalmente debe ser un rol que tengan los padres de familia o los cuidadores. Así es, padre, ¿no? Es una labor compartida, tanto de padres como padres también del sistema educativo. La curiosidad, ¿no? Que los jóvenes, los adolescentes dentro de los mismos colegios hacen para que pronto diga, o uno de pronto justamente dice, no, si ya están más preparados, saben más que uno, ¿para qué? No. Y en la educación de la sexualidad, del método anticonceptivo, es algo que nunca debe de caer, más que todo sabemos que es Estado laico. La educación es laica, amigos que nos están escuchando, entonces da como una mayor apertura, una libertad para tratar de estos temas. Te tengo una pregunta, una inquietud. ¿Algún momento sentiste una invitación al momento de escribir esta historia? De pronto alguien te dijo, ¿sabes qué? Padre, no sigas escribiendo este tema, está polémico, de pronto estás metiendo en problemas. ¿Tuviste algún momento de deseo de dejar parar la escritura y no continuar? En realidad no. Siempre mi personalidad ha sido justamente meterme en estos temas polémicos y hablar sobre este tipo de cosas. No en lo absoluto. Más bien tuve la posibilidad de poder conversar con ciertos sacerdotes, ¿sí? Porque el tema, por ejemplo, del celibato es un tema muy complejo. Tuve la oportunidad y uno de ellos, especialmente un sacerdote de ellos, a quien yo le doy un agradecimiento en mi obra al inicio, tuvo una apertura muy importante. O sea, me dio toda la información que uno requiere para poder desarrollar este tipo de cosas desde el punto de vista de su visión interna, de la visión que tiene la propia, en este caso, la Iglesia Católica. Y no, yo no creo, yo más bien creo que la escritura, la literatura, quien se mete a escribir, quien tiene la orientación de escribir algo, tiene que hacerlo justamente para romper esos tabús y para romper esos paradigmas. Entonces, una de las funciones, yo no soy escritor, soy un escritor de información, soy un escritor que voy a estar en constante perfeccionamiento y que sí quiero seguir escribiendo y tengo por ahí un par de obras que estoy narrando. Pero el escritor tiene que tener esa visión de escribir para romper paradigmas y para romper elementos que son como una cortina, que son como una cadena hacia la sociedad. Y justamente estos temas son los que hay que topar, hay que poner el dedo en la llaga, el dedo de la anticoncepción, el dedo en el celibato. Posiblemente el problema del celibato es un problema de la Iglesia Católica, es un problema de los que son creyentes en la Iglesia Católica, pero tampoco hay que negarse a entender que, si bien es cierto, es un problema de los
de los feligreses de la Iglesia Católica, pero la gran mayoría de los ecuatorianos son católicos y de alguna manera, indirecta o directamente, todos estamos involucrados, aunque no lo entendamos, por ejemplo, en el asunto del celibato, porque los problemas de pederastia, los problemas de violaciones, de abusos que han habido, ojo, que no es que todos los sacerdotes tienen ese problema, ahí tiene que quedar claro, son problemas de la sociedad. Entonces, sí, cuando uno escribe, uno tiene que saber que uno escribe y que no debe tener, como se dice en nuestro mundo vulgarmente, pelos en la lengua, hay que escribir lo que tiene que escribirse. Pero siempre documentado, siempre con argumentos, siempre con una función de poder cambiar ese chip que necesitamos cambiar. Así es, Pavel. En la literatura nos da también eso, ¿no? De poder denunciar, de poder hacer se puede decir, una propaganda sana. No tampoco vamos a decir o a criticar que tu novela, tu libro es una propaganda política, ¿no? Sino que en sí es, como tú dices, el tema algo, ¿no? Lo que cuando tú enlazas de una manera, se puede decir magistral, los temas, ¿no? Celibato, anticonceptivo, la gente se puede preguntar, pero ¿qué relación va a tener esto del celibato, del anticonceptivo, que son dos? No, es el hecho de tu técnica mismo narrativa, ¿no? De intercalar, metiendo un poquito en la obra, intercalar esta estrategia de los Scott, o familia de origen irlandés en Estados Unidos, metes elementos de ficción, se puede decir algo como un poco futurista, de lo que sucede con uno de los personajes de Scott, que llegan acá de Ecuador, y acá de Ecuador viene un número de situaciones, que se radican en Ecuador, ¿no? Y una de las preguntas clave que me llama la atención, que hay que meter uno de los personajes principales de la obra, que se puede decir una recepción, pregunta a un médico, le pregunta de dónde puedo conseguir anticonceptivos, y fue una pregunta que lanza así, y que da a entender, ¿no? Que en ese contexto en que tú escribes la obra en esos años, es un tema tabú de la anticoncepción. Imaginémonos un momento dado, ¿no? Cuando uno está de pronto en el colegio, a veces los adolescentes llegaban con un preservativo a la casa, decían, papi, mami, mira, están de este en el colegio. Y a veces el padre de familia pegaba el grito al cielo y decían que no es posible. Abarcando un poquito este tema, de pronto, ¿no te ha tocado alguna entrevista de pronto con una resistencia a tocar estos temas? O de pronto una persona conservadoras no te han dicho, este tema no se puede tocar, este tema no lo puedes dar. ¿No te has encontrado con esa limitación de pronto, se puede decir, de ideas, de ideología, al momento ya de comenzar a hablar de este tema tan confuso de la anticoncepción? Ya mismo vamos a meter un poco el tema del celibato, para terminar el tema de la anticoncepción. Bueno, y repito, ¿no te has encontrado con una persona que diga, no, este libro no puede ser? Bueno, exactamente, no sobre la novela no ha habido por lo menos alguien que haya dicho algo en contra de eso, pero ya en la parte investigativa y en la vida diaria sí encontramos personas que todavía tienen la concepción de que no hay que cuidarse, de que no hay que utilizar ningún método. En, Incluso no tanto desde el punto de vista religioso, seamos claros, la Iglesia Católica, y esto lo digo siempre con mucho respeto, por medio de el Vaticano y por medio de el Papa, siempre plantea que están en contra de los anticonceptivos, y creo que últimamente dijeron algo a favor del preservativo, pero no más allá de eso. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que a pesar de que digan eso, las personas que se llaman católicas usan planificación familiar, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, y eso es muy parecido a lo que pasaba en la sociedad de los Estados Unidos y de Europa en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX, que a pesar de que habían todas estas leyes de coerción en contra de la planificación familiar, en el siglo XIX, el número de hijos por mujer declinó en tres veces. Claro, imaginémonos que a pesar de ese declive, o sea, todavía la cantidad de hijos por mujer era muy alta, era más allá de 10. O sea, imagínate que estamos hablando nosotros de que
una mujer daba o tenía 14, 15, 16 hijos mínimo, o sea, eso era el estándar, si es que sobrevivía. Entonces, a pesar de que habían leyes, la gente debajo de las sábanas trataba de hacer algún método, no habían farmacológicos, no habían ese tipo de cosas, pero buscaba alguna forma para que no se embaracen. Entonces, igual es lo que pasa actualmente, a pesar de que todavía no se abre la Iglesia Católica, ¿qué esperemos? Esperemos que próximamente lo puedan hacer, porque el mundo evoluciona y tiene que evolucionar a mejor. Pero a pesar de que no se abren en ese sentido, inmensas mayorías de personas que se dicen católicas planifican, van al centro de salud, piden su preservativo, piden su inyección mensual, piden su anticonceptivo, su píldora ¿cómo es? Diaria. Sí, hay esa situación. ¿Qué significa? Que es función de quienes escribimos, de quienes estamos en esto, seguir induciendo para que la gente pueda tener libertad, porque al final la anticoncepción es libertad, y lo que busca la gente en la ciudad es libertad. Así es, muy buena tu apreciación. Pablo, tenemos una pregunta de aquí de una panelista, Virginia. Hace una pregunta a ti, ¿no? Padre, ¿cuáles fueron los escritores que han influido para el desarrollo de tu propio estilo literario? Bueno, aquí hay dos escritores, uno de ellos es Dan Brown, que es un escritor estadounidense, que es conocido por muchos, y el otro es Mario Vargas Llosa, que es un escritor peruano español, ¿sí? Premio Nobel, que un poco sí han influido en un poco la parte literaria. Yo sé que cada uno tiene su propio estilo, no en lo absoluto es una copia de lo que ellos hacen, pero me gustan mucho sus novelas, su narrativa. Yo he tratado de acoplarme un poco también a la realidad. Quien revisa la novela que yo hice es una novela que, si bien es cierto, es un poquito larga, pero tiene capítulos cortos, ¿sí? Y trato de que sea una literatura lo más entendible, lo más aterrizada para que cualquier persona pueda leerla. Porque tú, Franklin, y yo sabemos que en el ámbito literario hay literaturas y hay literaturas, y hay ciertas literaturas que son complejas y todas son importantes, no podemos desmerecer a ninguna literatura. Pero yo, basado un poco en esa experiencia, en esas literaturas y en otras más, yo he querido hacer una propia literatura mía que pueda llevar o pueda llegar al joven de 15 años que ahorita no quiere leer, al joven de 16 años que está metido en la computadora o está metido en el videojuego o está jugando PlayStation o está haciendo cualquier otra cosa menos literatura. Entonces, yo creo que es de fácil devolución literaria. Obviamente, yo siempre espero las críticas para que quienes están en el ámbito literario me digan que yo estoy equivocado, y ahí nos ponemos discutir desde el punto de vista literario, pero yo creo que sí es un poco, es fácil de poder leer, y sí, esos son los dos autores principales que me han llamado la atención. Los dos siempre va a haber la influencia, ¿no?, de escritores, lo que tiene que ver cuando uno escribe. Bueno, tú me conoces también un poco por ahí, hago algo de narrativa, y es verdad, ¿no?, uno se deja influir del estilo literario de esta persona, pero lo importante es la búsqueda que tú estás haciendo, ¿no?, esa búsqueda constante. Tú mismo imprimir tu propio estilo. Tú lo acabas de decir, hay literatura, asimismo hay libros. De pronto es un libro no para todos, o puede ser para todos, pero ¿cómo consideras tú? ¿Es un libro para toda persona? Me han dicho, toda persona lo puede leer, pero va a haber personas que se van a sentir afectadas por esta literatura. ¿Qué le dirías tú en un momento dado a una persona, a un lector o lectora, que diga, ¿sabes qué? Tu libro me acaba de abrir los ojos, o tu libro me acaba de pronto de darme cuenta de las situaciones morales y todo eso, y no se lo recomiendo a nadie? ¿Cómo responderías a esas dos situaciones? Bueno, a ver, el libro tiene, como digo, es de fácil devolución literaria, pero tiene que ser leído desde el principio hasta el final. Recién al final es donde van a haber ciertas conexiones.
Lo que me ha interesado mucho del libro es buscar una coherencia literaria, ¿sí? Obviamente, no es un libro perfecto, es un libro perfectible, tiene debe tener sus errores, pero la coherencia es la que me interesa a mí. Yo creo que tiene mucha coherencia. Y quien lea un libro y quien lea esa novela tiene que entender algo. Y sí, puede tal vez herir ciertas susceptibilidades porque sí tiene muchas escenas eróticas, escenas literarias eróticas, porque tiene que tener escenas literarias eróticas. Ese libro o el contexto de ese libro sin escenas eróticas no tiene sentido o tendría muy poco sentido. Entonces, quien lee eso debe de tener en cuenta que va a haber eso. Ahora, van a haber personas que les va a gustar, otras que no les va a gustar. Eh, Ambos grupos son respetables, no podemos una literatura ser del gusto de todas las personas, ¿sí? Es un libro para alguien que quiera también, desde el punto de vista mental, liberarse también. Si es una persona que tal vez sea muy conservadora y no esté dispuesta a dar un paso atrás, uno, no 10, no 20, uno, o a poder analizar lo que se escribe ahí, tal vez sería sugerible que no lo lea porque simplemente no es su forma de ser. Pero al margen de eso, es un libro para leerlo, para criticarlo, para analizarlo, para que cree debate, para que cree discusión y para que posiblemente nos lleve a pensar en qué cosas estamos haciendo por mejorar nuestra vida como seres humanos. Ya, muy bien lo que estoy diciendo, la coherencia principalmente literaria. Aquí también hay una persona que nos está acompañando, que nos está ayudando, me ha ayudado a tratar de decir. Él te tiene una pregunta. ¿Cuáles son tus desafíos al escribirlo y cuáles son tus desafíos a escribir a futuro? Muchas gracias por la pregunta. Escribir, en el caso mío, se vuelve una necesidad, escribir ficción. Todos los días. No hay día que no esté pensando en qué crear, en qué inventar sobre la base de lo que yo estoy escribiendo. Como yo dije hace un rato, estoy escribiendo 2 obras más, 2 novelas. Y todos los días uno va teniendo ideas de qué poder mejorar y qué poder darle una vuelta a ese hecho histórico en una ficción. Entonces, lamentablemente, no puedo dedicarme 100% a escribir, porque además de eso me dedico a la medicina, y cuando yo digo lamentablemente es que a veces el tiempo es corto, pero me dedico a la medicina y quiero dedicarme también a la medicina, a atender pacientes, que es lo que me gusta dentro de la medicina. Tengo otras obligaciones que hacer en mi vida personal, pero siempre a la literatura tiene un espacio prácticamente todos los días en lo que yo hago. Entonces, mi reto es poder seguir escribiendo novela. Eso es lo que me gusta, y novelas desde el punto de vista histórico. Me gustaría algún rato escribir un ensayo, ¿sí? Pero obviamente para escribir un ensayo, eso es un camino muy largo, y eso es un camino bastante complejo, pero hay que pensarlo. Antes de escribir la novela, yo dije, yo escribir una novela lo quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo. Y bueno, las cosas se fueron dando hasta poder hacer ese ladrillo de ladrillo y hacer esa pared. Pero mis retos en el futuro es seguir escribiendo novelas. Yo quiero seguir escribiendo novelas, poder tener la posibilidad de participar en este tipo de eventos, de que mis novelas no queden para un grupo selecto de escritores o de personas que les guste leer. Lamentablemente por la pandemia, un poco los planes no se pudieron cumplir, pero mi objetivo era poder llegar con las obras literarias a los colegios, poder ir a donde los chicos de quinto, de sexto, de colegio, y poder incentivarles. Sí hay gente que le gusta leer en esas edades, y que eso sea como
como una manzana que en vez de ser podrida sea una manzana vital, que dé prosperidad literaria al que está alrededor y que permita que la gente al leer se libere. Cuando la gente lee, se libera y nos gusta o no, es proclive al cambio. Entonces, sí, vamos a seguir escribiendo y nos seguirán viendo en los próximos meses y años y décadas. Bueno, eso es lo que nos da a entender, ¿no? Hay para el salto para largo en la literatura. Y muy bien, ¿no? Que porque, bueno, diciendo un poquito aquí sobre se puede decir, el campo literario manabita, es muy importante porque Manabí, en la actualidad, se puede decir, hay poca incidencia en la literatura de aquí en Ecuador. Tengo entendido también, ¿no? Que tiene una proyección, tu libro a nivel internacional. No sé si me puedas comentar un poco. ¿Tienes pensado participar en algún certamen en otro país? México, me parece, que según me comunicabas que tenías inquietud. ¿Me puedes compartir un poco de esa proyección fuera de aquí del ámbito ecuatoriano? Bueno, bueno, hay una de las cosas que nosotros como país debemos tener como una meta en el futuro es que, como tú dices, como Manaví, como Ecuador, como ecuatorianos, y al final como latinos, porque yo sí creo mucho en el concepto este el concepto verdadero, no politiquero, sino verdadero de una gran patria común que tenemos que somos los latinoamericanos, porque los latinoamericanos nos une algo, o sea, nos une muchas cosas, pero nos une algo que es el idioma, ¿sí? Entonces, yo sí creo que nosotros debemos de difundir la posibilidad de ser una potencia, de poder escribir, de poder leer también bastante. Entonces, yo estaba siempre revisando, porque hay a nivel internacional eh, muchas páginas oficiales de concursos literarios a nivel mundial. Y yo me daba cuenta que al año hay una planificación de concursos literarios en todos los ámbitos, novela, poesía, cuento, ensayo, etc. Y, y me he dado cuenta que el 80% de los concursos literarios son en España. Sí, sabemos que España es digamos, es el origen de nuestro idioma y todo lo que querramos. Pero el 80% de los concursos literarios son en España y tienen un presupuesto no bajo para esos concursos literarios, un presupuesto importante. Apenas un 20% de esos México, Argentina, algo Colombia, algo Chile. El resto de países de América Latina no hay concursos, no hay incentivo para que quienes escriben, quienes hagan literatura puedan participar. Entonces, en ese sentido, ojalá que algún día podamos cambiar esa visión. ¿Sí? Sé que, por ejemplo, en el país, la municipalidad de Guayaquil tiene un concurso anual sobre literatura, por ahí la Casa de la Cultura, entiendo que la Casa de la Cultura en Loja, pero es muy poco. Entonces sí deberíamos nosotros hacer que se incentive ese tipo de cosas. Ahora, sí, uno tiene que participar y uno de los concursos que se vienen es uno que es en México, en la Universidad de Veracruz. Y coincidencialmente, en mi novela, yo hablo mucho sobre México y una gran parte también de lo que hablo sobre México se habla sobre Veracruz, porque en Veracruz, no voy a decir mucho porque eso tiene que leerlo, se encontró algo muy importante que sirvió para la anticoncepción farmacológica. Entonces, sí, vamos a participar en ese concurso. Lo importante sí, ojalá que se podría ganar, pero más que eso es poder difundir la literatura y poder entender también que en el Ecuador se hace literatura, que se puede hacer literatura y que estamos haciendo los esfuerzos para que nos conozcan a nivel mundial quienes en el Ecuador también hacemos este tipo de narrativa. Claro, una literatura muy diferente a la que plantea, literatura muy llamativa, dinámica, una historia que atrapa, ¿no? Como te dije en un principio. Más allá de lo que hemos tratado, vamos ahora a meter el tema de un poquito, digamos, complicadito, ¿no? Sobre celibato. ¿Por qué cogiste el tema del celibato?
Ya. Bueno, creo que también ya nos queda poco tiempo, porque ya mismo se cierra la sesión. Pero bueno, sí, el Sí, me celibato es un escapa. tema que me encantó mucho. Sí, cuando uno habla su literatura, lo que sea, se va de largo y ni cuenta se da. Pero bueno, el tema del celibato yo lo quise tomar, porque como yo digo, no es un problema de la gente que está en la religión católica, pero de alguna manera um, es un tema que desde que uno era niño, indirectamente se daba cuenta que hasta cierto punto esto del celibato era algo que, por lo que uno escuchaba, por lo que uno, el rum rum que hay en la calle, en la comunidad, y uno sabía que, vea, este sacerdote de acá está con tal señorita, está con tal persona, tiene ese tipo de cosas, uno escuchaba siempre eso. Yo, justamente, yo viví mi niñez y mi juventud en la calle 18 de octubre y Chile, muy cerca de la iglesia de la Merced, y entonces siempre se escuchaban esos rum rum. Y me pareció interesante un poco investigar más sobre eso, ¿no? Sobre cómo, a ver, cuál es el concepto que tiene un sacerdote sobre lo del celibato. Y cuando tuve esta entrevista con uno de los sacerdotes, él me decía claramente, o sea, de hecho, nosotros hacemos un compromiso con Dios, y ese es nuestro compromiso, y nos casamos con Dios. Y una de las cosas que me decía el sacerdote es, pero de que es real, es real. A nosotros sí tenemos sensaciones, sí nos da esa sensación de poder tener una persona al lado. O sea, no es que somos de metal, no es que somos de palo, pero él me decía algo cierto. Algunos con mucha fuerza podemos sobrevivir a eso, pero otros en el camino, como dicen ellos mismos, caen en pecado. Entonces, una de las cosas que yo le planteaba a él, yo le decía, pero hay muchas iglesias, hay muchas religiones que tienen familia, que tienen su pareja, que tienen su vida normal y le pueden servir al Dios que ellos preguntan de la forma más adecuada, incluso le decía como un ejemplo de cómo se debería llevar una familia, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema complejo, es un tema yo creo que para la Iglesia Católica más fácil es que acepten la anticoncepción algún día, en alguna época, que acepten el asunto de el celibato, de que haya una abolición del celibato. Pero este tema del celibato me encaja muy bien en el personaje principal que ya van a leer en la obra, que es el sacerdote, me encaja muy bien porque pude relacionar tanto este hecho histórico de la anticoncepción, porque en cambio el celibato es una situación totalmente real, es una situación totalmente, es un tema actual 100%, no ha habido mayor variación en los últimos 1500 años. Así es una variación que no hay en lo que respecta al celibato, es un tema delicadísimo. Y creo que a lo mejor muchas personas que se meten o ingresan al mundo religioso, en el caso del catolicismo, al abarcar el tema del celibato lo harán mucho de una manera de un compromiso, se puede decir, de bocas para afuera, más no el compromiso espiritual que con esto conlleva. Conversando con otras personas, no solamente el celibato se vive en el catolicismo, de una u otra manera también se lo vive en otras religiones, por ejemplo, en la religión del mormón. Hay también un apartado que ellos establecen de la castidad, que si no estás casado, no puedes tener relaciones. En muchos movimientos cristianos también protestantes, que si no tienen pareja, no tienen por qué tener relaciones porque caen en la fornicación, se puede decir. No es un tema realmente netamente católico el tema de la castidad y de la abstinencia sexual. Pero el haber también ubicado magistralmente como tú lo haces dentro de la obra, es un llamado de atención también que tú estás haciendo a nivel, se puede decir, eclesiástico de lo que pasa, un llamado de alerta, porque cuando un sacerdote, o no solamente un sacerdote, hasta una monja, cuando de pronto transgrede esto, el voto de la castidad, de la abstinencia total para toda la vida, es un escándalo mayor que se arma, pero
tú también de una u otra manera, de esa manera cruda, realista que nos planteas en el libro, nos demuestra también que son seres humanos, que somos nosotros seres sexuales, se puede decir, ¿no? Nosotros reaccionamos ante estímulos. Y también como comentario quisiera de tu parte, ¿qué hubiera pasado o qué te imaginas si esta obra hubiera sido en otro contexto, de otra fecha, donde la sociedad era más conservadora, se puede decir, digamos una década de los 50 y los 40? Tocar este tema del celibato, creo que se hubiera valido ser excomulgado de la Iglesia Católica, en el caso de que fuera, bueno, de los católicos, ¿no? ¿Cómo hubiera reaccionado en ese ambiente si hubieran planteado el celibato décadas atrás? Bueno, Franklin, antes de contestarte esa pregunta, estoy viendo que hay una pregunta de Sonia que hace una interrogación sobre cuál es la inspiración para tan excelente carátula. Bueno, hay una historia sobre esa carátula. A mí me gusta la pintura, pero en realidad no me he estado dedicando a eso últimamente. Y yo hice una carátula, yo hice una pintura porque de la iglesia de San Francisco, porque en el convento de San Francisco es donde ocurren los hechos en la parte media y final de la novela. Entonces yo hice esta carátula, yo la hice a pulso, y yo envié a los editores del libro para que un poco se pudiera poner como parte principal en el libro. En realidad me quedó bien, pero pero fui un poco rígido conmigo y dije, no, como que le falta algo para que sea la portada de un libro. Y la persona de la edición ya hizo esta carátula, que es la que está en el libro actualmente, ya hizo algo un poquito más, digamos, como un esquema más técnico, pero en realidad yo tengo esa carátula hecha con mi pulso, yo la tengo en mi casa. Tal vez algún día la pueda publicar en otro medio, pero me pareció que la carátula que está actualmente en la novela era un poco más técnica, ¿no? Entonces, y yo me inspiré porque obviamente está la iglesia de San Francisco, que es la que está ahí, que al margen de cómo fue construida y todo lo que pasó ahí, de lo que puede significar desde el punto de vista arquitectónico, no solo la iglesia de San Francisco, sino el centro histórico de Quito es un tesoro viviente, en el cual yo me inspiro mucho cuando yo voy al centro histórico, porque en realidad, aparte de que es el centro histórico más grande que hay en América Latina, para mí es lo mejor que puede haber en Quito, es el centro histórico. Esa es la arquitectura que hay en el centro histórico. Yo creo que yo no la cambiaría por nada. Entonces, por eso puse la iglesia, y obviamente está ahí el padre Scott, que es el protagonista, y además de eso está una persona que está volando en un ave, que es la parte un poco de la ficción muy que hay allí. Ahora, sobre lo que tú preguntabas, si yo hubiese escrito este libro en otra época, créeme que ya estuviese posiblemente excomulgado, expropiado, maltratado, violentado, porque obviamente eso no se podía escribir. Mira, un dato importantísimo. Nosotros en América Latina comenzamos a escribir recién a partir de la salida de los españoles. Es decir, cuando los españoles salieron y hubo los procesos de independencia, es cuando recién se comenzó a escribir en América Latina. Cuando los españoles estuvieron aquí con la corona española, no se podía escribir. Eso no se podía siquiera imaginar que se pudiera escribir, que los colonos en América Latina pudieran escribir algo. Por eso solo se escribía en Europa. Y en Europa tú vas a ver que hay novelas, que hay escritos del siglo XVII, del siglo XVIII. Entonces, no, si esa novela hubiese escrito antes, no estuviésemos conversando tranquilamente nosotros. No, ya estuviéramos preparándonos, ya el momento de salir de esta presentación del libro, ¿no? Ya nos queda un minuto. Jesse Ruiz te manda felicitaciones también. El libro abarca temas interesantes. No sé si otra persona en los pocos segundos de pronto nos quiera decir algo, pero yo pienso, Pablo, ¿no? Algunas palabras finales que nos quieras decir a todos los lectores. Bueno, lean mi obra próximamente, espero el próximo año
poder hacer una segunda edición con algunas correcciones y poderla hacer ya presencialmente. La pandemia nos ha impedido hacerlo así. Esto es una presentación que estamos haciendo en la Feria del Libro de Guayaquil, pero de seguro tendremos una presentación presencial en mis dos ciudades que las amo intensamente, o en mis dos lugares, que es en Manabí y es en Quito, que es donde yo, los dos lugares donde yo paso permanentemente. Y entonces sí, va a haber una presentación. Léalan y por favor, lo más importante, hagan las críticas literarias, porque eso me va a ayudar mucho a poder desarrollarme como escritor, que es lo que yo quiero ser en algún momento. Bueno, así es, creo que llegamos a la parte final, si no me equivoco, ¿no? No sé si de pronto habrá 2 minutos para que alguien pudiera de pronto opinar algo, decirnos algo. Ha sido muy fructífera tu participación, Pavel. Pues esperamos encontrarnos en otra ocasión, en otra presentación de este libro, en tu próxima obra, ¿no? Porque estoy por seguro, la persona va a leer tu libro y de ley van a querer, y se van a preguntar, ¿no? ¿Cuál será el otro libro de Pavel? El ensayo que tiene antes, ¿no? También que de pronto excursionar, porque no es fácil porque es escribir un ensayo dentro de tu ámbito. Y una preguntita final, de pronto, por una inquietud que pueda tener una persona por ahí. ¿Por qué la iglesia de San Francisco y por qué no otra iglesia? Porque la iglesia de San Francisco es el ícono de todo lo que es el centro histórico, es el ícono de la ciudad de Quito, es la iglesia en Sudamérica la más antigua, tiene 1.000.000 de historias. Algún día podré escudriñar de mejor manera las historias que tiene San Francisco, los túneles secretos que dicen que tienen en la parte interna, y un sinnúmero de cosas, la tumba del hijo de Atahualpa, que también probablemente esté por ahí cerca. Es un monumento histórico viviente donde uno puede encontrar un sinnúmero de historias que todavía no se saben y que ni los propios quiteños pueden conocer, ni los propios ecuatorianos, porque al final, como yo siempre digo, la cultura quiteña no es solo de Quito, la cultura quiteña es ecuatoriana. Entonces, algún día podremos encontrar muchas cosas más. Entonces, ese es un ícono que ya parece que nos dijeron que estamos con el tiempo ya. esto. Entonces, muchas gracias, Pablo, por tu oportunidad de haberme dado, ¿no? También aprovechar un ratito para agradecer a Stephanie, que también me ayudó un poco aquí en las cuestiones técnicas, ¿no? Porque estamos un poco esa preocupación de la técnica y todo. De antemano, gracias, Pablo, por la participación en esta tarde, y esperamos conectarnos en una ocasión posterior. Muchas gracias a ti, gracias a todos.